Buenas chicos y chicas, lo prometido es deuda. Acá les traigo esta nueva teoría que la verdad, les va a volar la cabeza. Sin nada más que decir, comencemos. Konohagakure no Sato, una de las 5 aldeas más importantes, al igual que es la más fuerte. De esta aldea, que fue fundada por Senju Hashirama y Uchiha Madara, salieron grandes shinobis, así como Sarutobi Hiruzen, los 3 Sannin, Jiraiya, Senju Tsunade y Orochimaru, los cuales fueron alumnos del que se convertiría en el Sandaime Hokage. Namikaze Minato, el rayo amarillo de Konoha, alumno de Jiraiya. Uchiha Fugaku, rival del rubio Namikaze. Hyuga Yashi, el cual era un genio en su tiempo, al igual al Namikaze y el Uchiha. Luego, venían las 4 pilares de Konoha, las cuales fueron discípulas de la Senju. Uzumaki Kushina, la habanero sangriento y princesa de Utsushigakure. Hyuga Anna, compañera y amiga de la Uzumaki. Uchiha Mikoto, conocida como la diosa del fuego negro gracias a su control de la Materasu, uno de los poderes de su Mangekyo Sharingan. Y Jin-Uzu Katsume. Estos son grandes shinobis de la antigua generación. Después de estos, vendrían los que fueron conocidos como la Edad Dorada de Konoha. Atake Kakashi, hijo del colmillo blanco, Uchiha Obito y Noara Rin, alumnos de Namikaze Minato. Uzuki Yugao, una experta en Kenjutsu y Yui Kurenai, una experta en Genjutsu, alumnas de Uzumaki Kushina. Luego estaría Maito Gai, Sarutobi Asuma, así, hasta una larga lista, la cual no hace falta recordar. Muchos de estos grandes ninjas, ya han muerto y son una leyenda para las generaciones futuras. Otros, siguen vivos y guiando a los nuevos shinobi hacia adelante, con sus enseñanzas y consejos. Pero, ¿realmente todos los grandes shinobis son reconocidos en el mundo? No. Muchos de ellos, mueren antes de que los libros cuenten las grandes hazañas que estos han hecho en el mundo o por su aldea. Otros simplemente, fueron opacados por otros y se hundieron en la oscuridad y fueron borrados de la historia de las naciones elementales. Y una muy pequeña porción de héroes, simplemente mantuvieron sus hazañas en secreto para la gente, pero no así como para los altos mandos de sus respectivas aldeas, las cuales siempre estarían en deuda con estos, aunque la demás gente no lo supiera. Este era el caso de Uchiha Izuna y Senju Mitomi, aunque esta última siempre mantenía en secreto de quién era hija. Solo una persona lo sabía, y era Sarutobi Hiruzen además de su esposo, claro está, el cual era el primero. La pareja, era descendiente directa de Uchiha Madara y Senju Hashirama respectivamente, cosa que podría traer sus consecuencias si el consejo sabía de quiénes eran hijos. Tanto el Uchiha como la Senju, llevaban la mitad de sus genes siendo Uzumaki, por lo tanto la descendencia que tuvieran, llevaría sangre de los 3 grandes clanes del mundo. Y no tardó demasiado en ocurrir esto. Tras la tercera gran guerra ninja, donde muchos de los shinobis se ganaron cierta fama, la pareja se casó así como muchas otras. Namikaze Minato con Uzumaki Kushina, Uchiha Fugaku con Uchiha Mikoto, Hyuga Yashi y Hyuga Anna, así como otras tantas, hasta llegar a Uchiha Izuna y Senju Mitomi. Nadie, salvo ciertas personas, supieron de esta boda que acabaría llevando el mundo a un gran cambio en un futuro. 4 años después de estos grandes y preciados momentos, todas estas parejas como otras tantas, se quedaron embarazadas, aunque más bien las mujeres de estas parejas. Pero, algo ocurrió. Kyuubi no Yoko. Esa palabra, hace que la gente tiemble y huya. Sí. Una simple palabra, puede quebrar a la gente. Esta bestia, con 9 ondeantes colas y aspecto de zorro gigante, fue liberada de su contenedor, Uzumaki Kushina. Esto fue posible gracias a que el sello de fue debilitando mientras la mujer tenía a sus hijos, Namikaze Uzumaki Menma y Namikaze Uzumaki Mito, hijos de esta muy de cabello rojo y del Yondaime Hokage, Namikaze Minato, una de estas leyendas. Nada más parir a sus hijos, un niño de cabello dorado y ojos azules, y una niña de cabello rojo y ojos lila, un enmascarado apareció en el lugar donde se estaba llevando a cabo el parto. Alguien vendió a la pareja. Tras unos sucesos, Minato enfrentó a Uchiha Madara, como decía llamarse el enmascarado, el cual terminó liberando al Kyuubi gracias a unas amenazas en contra de los hijos del rubio mayor. Minato logró derrotar a este extraño y luego enfrentó al Kyuubi. Pero no podía hacer mucho tras alejar a esta bestia de la aldea. Tomó una decisión y la llevó a cabo. Encerró la mitad Yang del Bihulu en Menma y la mitad Jin en Mito, muy en contra de su madre. Pero era la única manera de salvar la aldea, y así nacieron 2 nuevos héroes de esta con menos de un día de vida. Así, el ataque a Konohagakure no Sato se terminó, dejando a muchos huérfanos y muchos ninjas muertos así como civiles, y una aldea destruida por la enorme bestia gracias al enmascarado que huyó del lugar. Uno de esos huérfanos, era un bebé de ojos azul oscuro. Era hijo de Uchiha Izuna y Senju Mitomi, cosa que casi nadie sabía.
Su nombre era Uchiha Naruto, el auténtico heredero del clan Uchiha. Los padres del niño, conocidos en el mundo como el Relámpago Negro y la Tormenta de Luna, murieron en la defensa de la aldea, mientras protegieron el hospital, dejando a su niño desprotegido y sin unos padres. Si alguien supiera de su descendencia, ahora sería el momento de coger a este chiquillo y llevárselo. Nadie se daría cuenta. Y los que sabían de la existencia de este, creerían que murió durante el ataque. Y una sombra apareció en el cuarto del niño, con unos ojos carmesíes y 3 marcas negras en cada ojo. Cuando la luz del fuego exterior causado por los incendios se filtró en la habitación, se pudo ver el aspecto de la sombra. Un hombre de cabello como la nieve, de rostro estoico que parecía imperturbable ante cualquier persona o situación, era lo que salió de las sombras. Armadura samurái de correo rojo oscuro, eso era lo que portaba. Nieto mío, hijo de Izuna, mi querido hijo y la hija de mi gran amigo Hashirama, se oyó en la habitación, mientras los ojos del niño se fijaban en esta figura que pertenecía a una leyenda. Una risita fue lo que escapó del pequeño, el cual no parecía intimidado. Tú vivirás grandes aventuras. De ello, este viejo hombre se ocupará. Será lo último que haré. Y sin más, el hombre de cabellera blanca, recogió al bebé de nombre Uchiha Naruto, y desapareció de la habitación, mientras tapaba a este pequeño con una manta con el logo Uchiha. Nadie sabría de esto. Para todos, el hijo de 2 leyendas de la hoja, nunca existió. Para otros, murió. Pero en realidad, ahora empezaba una leyenda. Narrador yo, vacío. Carente de vida. Así era como estaba el cuarto en el que debería estar un niño Uchiha. Todo el mundo debería pensar que nadie se dio cuenta de que este fue sustraído del hospital. Eso sería falso. Una mentira. Sarutobi Hiruzen sí sabía. De hecho, tras el ataque del Kyuubi, fue a buscar al bebé cuando supo de la muerte de ambos padres de la criatura. Ni rastro. Donde debería estar el Uchiha, solo había una cuna vacía dentro de la habitación de hospital que asignaron al pequeño, dado su estatus y condición. Según los informes, su red de chakra estaba muerta. Ni una gota de esta energía corría por el cuerpo del joven bebé. Mas como nadie sabía, en realidad lo que le pasaba, era que tenía enormes reservas de este, lo que a su corta edad, impedía que circulara correctamente por las vías internas del cuerpo. Sí, ese bebé sería un monstruo de adulto. Pero volviendo al tema. Sarutobi fue en busca del niño para ponerlo bajo custodia Anbu y, más tarde, enviarlo junto a los Uchiha, que es donde debería estar, dado su procedencia. Ojos como platos y casi fuera de su lugar. Así, es como se le quedaron los ojos al Sandaime Hokage al ver que el niño había desaparecido, para frustración y pena del hombre, que quería hacer algo por esa gente que estuvo bajo su servicio, y se convirtieron en leyendas en las sombras. Frustración. Ira. Pena. Diversos eran los sentimientos que el viejo Sarutobi sentía. Muerto no estaba, pues no había cuerpo y las enfermeras, seleccionadas por la misma madre de la criatura, no sabían dónde estaba. Nadie había entrado en la habitación, pero Hiruzen no podía perder mucho tiempo en buscar a la criatura. La aldea estaba en crisis tras el ataque del Biju. Al menos, el Yondaime Hokage y su familia, estaban sanos y salvos, contando ahora con 2 jóvenes Jinchurikis en sus filas, siendo hijos de 2 grandes leyendas. Sarutobi se acarició el puente de la nariz. Nada podía hacer por el Uchiha perdido. Tal vez, al día siguiente se podría encargar un poco de ello con sus Anbu personales. Pero no esperaba tener suerte. Nadie sabía de la existencia del niño, salvo unas 10 personas a lo sumo, y todas ellas eran de plena confianza. Suspiró resignado por la pérdida de tan valioso niño. En un futuro, podría haber llegado a ser un gran shinobi de la talla de sus padres y tal vez, con un poco de suerte, haber superado a sus 2 abuelos. Ese niño, sería cotizado por todas las aldeas, si supieran de su linaje, además que descendía de la realeza Uzumaki, de Mito y de otra mujer, la cual fue la mujer de Madara. Expulsó humo blanco, mientras dejaba los pensamientos a un lado. No tenía por dónde empezar la búsqueda. Y si lo hacía, el consejo seguramente le obligaría a seguir con ella por años. Los civiles, no perderían la oportunidad de tener un arma. Solo buscaría dentro de Konoha y con ayuda de sus fieles Anbu. No podía arriesgarse a que esa gentuza se enterara de quién era hijo. Lo sentía por su alumna Tsunade. Ambos, eran primos y los últimos Senju de la aldea.
Lugar alejado de las naciones elementales. Un hombre de cabellera blanca, con una armadura roja llena de grietas tras diversas y feroces batallas, avanzaba a paso lento, mientras los mechones de su cabello blanco se movían ligeramente, dejando ver unos ojos negros como la noche. El hombre, de aspecto frío, tal vez arrogante, cubría con su cuerpo a una pequeña figura con la que cargaba dentro de una manta con un abanico rojo y blanco de emblema. Uchiha. Ese era el apellido que venía a la mente de uno, cuando dicho emblema era mostrado. Y no se equivocaría. Tal vez, ese niño, fuera el último descendiente de grandes leyendas y de unos grandes shinobis. Sin duda, un futuro prometedor le esperaba. Pero no nos adelantemos. Aún faltaban algunos años, para que el mundo conociera el nombre del niño. El anciano que cargaba con este, si es que se le pudiera llamar así dado que aparentaba ser más joven, llegó a su hogar, un pueblo lleno de shinobis que ya nada querían con el continente elemental. El hombre de la armadura, llevaba viviendo en ese lugar, desde la muerte de su mujer. Cuando supo que iba a tener un nieto, alguien que podría poner en alto el apellido Uchiha, no dudó en regresar al lugar de donde fue expulsado como uno de los mayores traidores, Konohagakure no Sato, la aldea que él y su clan lleno de traidores, ayudó a fundar. Atravesó el umbral de la última casa del pueblo. No estaba nada mal. Era más grande que el resto, con el emblema Uchiha y con un dojo para entrenar. Al hombre, le costó mucho construirla, pero cuando lo hizo, fue el más feliz del mundo. Cerró la puerta principal, mientras oía el crepitar de las llamas las cuales ardían con fuerza en esa noche fría. Se deshizo de la capa y posó a la pequeña criatura en una cuna. Él hubiera esperado que su hijo y nuera lo visitaran. Por eso tenía una cuna lista. Nada más enterarse de que tendría un nieto, la construyó. Tapó a la criatura con la manta con la que hubo protegido al niño del frío. Vivió como su nieto, de ojos azul oscuro, le sonreía. Aunque por un instante, le pareció ver que sus ojos tomaban la forma de Sharingan de 3 tomoes, cosa que sorprendió al adulto. Sin duda, nieto mío, serás un gran shinobi al curso temerán. Yo te prepararé para el futuro, dijo, mientras lentamente acariciaba el rostro de su preciado nieto. Serás un digno nieto mío, y de esa cabeza hueca de Hashirama. Salió de la habitación, dejando solo a su nieto, mientras se quitaba la armadura que había usado toda su vida. Había llegado la hora, de que otro ocupara su lugar. En Konoha. Caos. Esa simple palabra, era lo que definía en estos momentos la aldea oculta entre las hojas. El ataque del Kyuubi, había dejado muchos muertos y heridos de gravedad llenando el hospital, así como una gran destrucción de edificios por toda la aldea. Un rubio de ojos azules solo soltó un suspiro mientras miraba a través de la ventana de su despacho. Podía ver a la gente moverse de un lado a otro. Se estaban buscando más cadáveres y heridos. La capa blanca con flamas rojas, tenía la palabra Yondaime escrita en ella. La puerta de su despacho se abrió. Minato, dijo una voz. El rubio se giró, topándose con el rostro del ex Hokage, mientras una pequeña nube de humo rodeaba al viejo. Seguía con su pipa en la boca. El consejo ha convocado una reunión. Suspiró. Ya sabía que llegarían a esto. Gracias, Sarutobi. Enseguida voy y, por unos segundos más, miro el pueblo, para después salir de ese despacho para enfrentarse al consejo. No dejaría que sus hijos fueran convertidos en armas. Con Madara. El tiempo pasaba. Los segundos se convertían en minutos. Los minutos, en horas. Las horas en días. Los días en semanas. Las semanas, en meses. Y los meses en años. Uchiha Madara, el más grande ninja de los viejos tiempos, que solo era igualado por su amigo y rival, Hashirama, no podía estar más que feliz. Cuando vio aquel destello de Sharingan en los ojos de su nieto, supo que sería uno de los shinobis más fuerte de este tiempo, y no estuvo más acertado. En un principio, estuvo cuidando al pequeño, haciendo que jugara con los demás niños de su edad de la zona, para que no fuera tan antisocial como lo era él. La actitud de su nieto, le recordaba a la de su hijo y nuera. Por un momento, podría ser tan frío como su hijo, y al otro tan amable como su nuera. Era una extraña combinación, pero bueno. Cuando el chico cumplió 5 años, Madara decidió comenzar su adiestramiento. De momento, no le enseñaría jutsus. Este tiempo, sería para que controlara esa inmensa cantidad de chakra que poseía. Si seguía vivo cuando cumpliera los 13, le enseñaría ninjutsu. Pero por si su vida llegaba a su fin antes de tiempo, todo jutsu que conocía, fue escrito en un pergamino que fue sellado y solo el niño o sus hijos, podrían abrirlo. Y lo guardó secretamente. Madara sabía los genes que su nieto llevaba. Era Uzumaki, por lo que su afinidad con el Fuinjutsu era clara. Él no sabía mucho de ese arte. Él era un Uchiha. Un guerrero.
Pero tal vez, con el pergamino que le dio su esposa, la abuela del crío, él aprendiera de ese arte. También era un Senju. Tendría una gran regeneración y fuerza física, además de que podría despertar el Mokuton. Menos mal, que copió con su Eternal Mangekyo Sharingan los sellos de Hashirama hizo durante su batalla. Él no podía llevar a cabo los jutsus, dado que no tenía afinidad a ese Kekkei Genkai, pero copió los sellos en el mismo pergamino de ninjutsu. Finalmente, el niño era Uchiha, y esos genes eran fuertes en él. Seguramente, sería afín al Katon, como todo Uchiha. Su sorpresa fue mayúscula, cuando descubrió, gracias a un papel de chakra, que era solo afín al Raitón, como una vez lo fue Izuna. Más adelante, tal vez despertaría alguna otra afinidad. Además, poseía el Sharingan de 3 tomoes desde un inicio y nada más nacer. Eso, decía que portaría todas las habilidades de este y sus evoluciones. Madara lo sabía. Él poseía muchas, pero no todas. Cuando despertó el Sharingan, lo hizo con 2 tomoes y a la edad de 11 años. Sonrió ante su nieto. Era un prodigio nada más llegar al mundo. Los siguientes años, el entrenamiento del chico comenzó, dejándole poco tiempo a la criatura de pasar tiempo con los demás niños de su edad. Pero eso, no le importaba. Le gustaba pasar tiempo con su abuelo y que le entrenara, era su ilusión y más grande sueño. Empezaron con ejercicios de chakra control, cosa que el chico entendía casi enseguida cómo hacer. Sabía por su abuelo, que poseía una gran reserva de este y que solo podía ser comparado como un Biju. No sabía si algún otro humano le igualara, pero tendría que ganar un gran control sobre este, si grandes técnicas quería hacer. Empezó a sostener una hoja sobre su cabeza. Así se pasó todo el año, mientras estudiaba política e historia. No le gustaba mucho, pero entendía que todo no era físico. También necesitaba tener lista la mente. Cuando cumplió 6 años, empezó con la escalada de árboles con los pies. Algo difícil para el joven y bastante frustrante. No podía racionar bien sus reservas de chakra, las cuales creación según avanzaba en su entrenamiento. También siguió estudiando, añadiendo algunas horas de Fuinjutsu. Madara opinaba que su nieto debería estar listo en ese arte, por lo que preferiría instruirme desde ya, aunque le dejaba al crío hacer casi todo. Era bastante inteligente. Con 7 años, sustituyó el caminar por los árboles, a caminar sobre el agua. Dejó de estudiar historia, y la sustituyó por estrategia militar. Muchas veces, abuelo y nieto, jugaban al shogi bajo un gran silencio. Cabe destacar, que Madara nunca perdió. A los 8 años, cambió el caminar por el agua, a hacerlo por una cascada. Nuevamente, el ejercicio devolvió difícil para el chico, que veía esto como un reto a superar. Junto a la estrategia militar y el Fuinjutsu, se le unieron los ejercicios físicos para que el cuerpo del crío adoptara una buena forma. Eso cansaba bastante al chico, aunque gracias a ser Senju Uzumaki, tenía un gran aguante. El legendario Uchiha Madara veía los progresos de su nieto con una sonrisa. En muchos aspectos, se parecía a su padre. Cuando fallaba, no paraba hasta conseguir su objetivo. Tenía la actitud de nunca rendirse de Izuna. Con 9 años, el joven dejó la práctica de la cascada, por la de balancear un senbon. Cualquiera diría que esto era más fácil, a la hora de ser un objeto pequeño. No podría estar más equivocado. Cuanto más pequeño el objeto, más difícil era manejarlo solo con chakra. Dejó a un lado la estrategia, y se centró en Fuinjutsu y los ejercicios físicos que su abuelo le ponía. No había duda de su gran talento. A sus 9 años, ya dominaba todo lo de Fuinjutsu que había en el pergamino de su abuela. Madara solo sonrió por ello. A los 10 años, pasó del senbon a la arena. Tenía que separar las diferentes piedrecitas. Ese era el ejercicio más complicado hasta la fecha. Volvió al estudio de leyes shinobi y civiles de las diferentes aldeas y al estudio de estrategia. Añadió el uso de kunais y shurikens así como el resto de utensilios shinobi a la barra de ejercicios, y aumentos y experiencia en Fuinjutsu. Creó el Fuinjutsu Uzumaki, sello de invocación del pasado. Con este sello, el niño de 10 años, trajo a diferentes espíritus, entre ellos a su abuelo paterna, Uzumaki Akeno. Tanto Madara como ella, pasaron un agradable día. Al año siguiente, ya con 11 años, empezó el estudio de Kenjutsu y Taijutsu, siguiendo durante las tardes, con toda la teoría, Fuinjutsu, ejercicios físicos y control de chakra. Debía manejarlo a su antojo. Así estuvo los 2 años siguientes, donde entrenó lo dicho. 3 meses antes de su 13º cumpleaños, Madara le enseñó algún Jutsu Raitón y el Jutsu Katon. Gran bola de fuego.
Aunque no tuviera afinidad a este último elemento, podría despertarla más adelante, como ocurrió con su padre. Finalmente, llegó el cumpleaños del joven nieto de Madara, pero no fue como esperaba. El viejo y legendario Uchiha llevaba ya tiempo sintiéndose mal. Unas punzadas, era lo que lo acompaña todo el tiempo. Y, como todo hombre mayor, más si tenías algo más de un siglo sin aparentarlo, el legendario Uchiha Madara alcanzó la paz, y por fin acompañó a su esposa. Pero antes, le dio unas palabras a su nieto. Escucha, nieto mío. Eras un Uchiha, mas nunca te dejes llevar por el odio. Sigue tu camino, pero siempre ayuda al débil. Sé un auténtico shinobi. Y si puedes, busca a esa persona preciosa para ti. Tras esas palabras, la vida se escapó del viejo. El chico de 13 años, lloró durante unas horas. Había perdido a la única familia que tenía en el mundo, al menos que él supiera. Cuando abrió los ojos, el Sharingan de 3 tomoes relucía en su rostro. Por fin lo había desbloqueado, sin saber que siendo un bebé de apenas días, ya lo despertó. Lluvia. Viento. Estos dos elementos de la naturaleza, azotaban con fuerza un pueblo fronterizo con Iwagakure no Sato. Los rayos y truenos, relucían de vez en cuando en las nubes oscuras, las cuales adornaban el cielo en estos momentos. Un encapuchado andaba bajo esta lluvia y este viento, haciendo lo posible por no salir volando. Realmente el viento parecía querer arrancar todo lo que en la tierra había. El encapuchado, no parecía muy preocupado de salir volando. Se podía ver un pequeño destello rojo oscuro bajo la capa, mientras un enorme Gunbai que perteneció a alguien importante para él, adornaba su espalda, junto a un pergamino de gran tamaño que adornaba la parte trasera de su cintura. Este sujeto, se detuvo a la entrada del pueblo, mientras la lluvia seguía cayendo sobre los mortales. Alzó ligeramente el rostro, dejando ver unos mechones negros con reflejos castaños. Le gustaba la lluvia. Parecía limpiar todo lo mal que se había sentido últimamente. Dejó que el agua le acariciara con delicadeza su rostro, para luego centrarlo nuevamente en su camino. Le quedaba mucho por aprender, pero su maestro y abuelo ya había muerto, desaparecido de este mundo. Ahora, tendría que buscar a sus propios senseis para mejorar. Avanzó, mientras era azotado por el viento, hacia lo que parecía ser una posada. Le gustaba más vivir al aire libre, pero con este tiempo, y sin ninguna cueva cercana, le tocaría dormir en un pueblo. Gracias a las luces de las casas, se pudo apreciar que el chico hizo una ligera mueca de disgusto. Se quedó mirando unos minutos a la puerta que le daría paso al hostal, y entró, siendo recibido por una mujer no más de 20 años, pelo rubio, piel pálida y ojos verdes como el bosque. Nuestro viajero, se sitúa frente a la mujer y esta lo miró, con una sonrisa forzada. Ese chico, parecía dar un aura de poder. Buenas tardes, señorita. Una voz ligeramente fría, salió de la capucha. La joven, se estremeció ligeramente. Casi parecía, que esa simple voz la hubiera congelado. Me gustaría una habitación. La recepcionista asintió, para luego darle una llave al viajero. Este la tomó con una mano desnuda. Nada más rozar la piel del hombre, la chica se echó para atrás. Nunca había sentido nada igual. Dio una reverencia y empezó a encaminarse hacia su cuarto, el cual era el número 7. El hostal parecía vacío. Nadie más lo habitaba salvo él, cosa que lo extrañó en un principio. Pero a lo mejor, no era el mejor del pueblo. Así era mejor. Le gustaba la soledad y el silencio. Un joven de cabello negro en una coleta se cruzó con el encapuchado. Tenía la piel blanca y ojos negros. Vestía un traje ambú con un chocuto en su espalda. Este chico, se dijo durante unos segundos en el encapuchado para luego seguir su camino, como este hizo. El viajero llegó a su cuarto y decidió entrar. Era hora de descansar. Al día siguiente, lluvia y viento se habían esfumado junto a las negras nubes. Relámpagos y rayos, se desaparecieron como si nunca hubieran existido. Un sol radiante junto a un cielo azul, adornado de nubes blancas, era lo que ahora se veía en el cielo. Una figura encapuchada salía del pueblo fronterizo, para rodear la frontera para luego marchar al país del rayo. Debía seguir sus entrenamientos y ver algunos de esos pergaminos que portaba. Se detuvo en una pequeña zona boscosa entre tantas rocas. HMP deberías salir. Sé que me llevas siguiendo un tiempo, dice, a la nada. Los pájaros pían, mientras un ligero viento mueve las ramas de los árboles. Eso, hace un efecto extraño con los rayos del sol. Una sombra, aparece frente al encapuchado. El chico de pelo negro de vestimenta hindú, estaba frente al viajero. Se le podía ver un rostro tranquilo, aunque un brillo de interés parecía estar en sus ojos. Firmeza, seriedad.
Eso es lo que parecía transmitir la mirada de ese chico. Anbu se puso de pie, dado que estaba con una rodilla en tierra, y encaró al portador del pergamino y Gunbai en la espalda. Irradias un gran chakra, dice. La máscara de cuervo adorna su cintura. Los mechones que adornan ambos lados de su cara se mueven levemente por el viento. Tal vez seas quien busco, suspiró. Al parecer, tendría que mostrarse. Ni quiere problemas con shinobis ahora. No creo, Anbu-san. Soy un extranjero en este continente. Su voz suena sin emoción alguna. Parece la típica voz de un Uchiha. Ahora sí me disculpa, he de seguir mi viaje al país del rayo. El azabache no se movió. Parecía clavado en la tierra, mientras miraba fijamente al encapuchado. Tenía una misión que cumplir, su última misión del lado de su preciada aldea. Un suspiro se escapó de la garganta del encapuchado. Tendría que enfrentar al Anbu si quería seguir su camino. Velozmente, el azabache apareció frente al encapuchado. Chokuto se movió, haciendo un corte. Un segundo después, estaba detrás del misterioso portador de Gunbai. Cachos de tela negra cayeron al suelo. Había cortado la capa que cubría al joven. Ahora, se podía ver su joven rostro. Tenía una gran melena negra, con un mechón tapando su ojo derecho. Unos reflejos castaños aparecían con los rayos del sol. Suspiró nuevamente. No quería confrontación alguna. Se deshizo de lo que quedaba de la capa que había llevado hasta hace unos minutos atrás, dejando a la vista la armadura samurái de color rojo que una vez portó el legendario Uchiha Madara. Se giró, mirando con su ojo azul oscuro al azabache. No quería enfrentamiento alguno en este día. Anbu-san descuelga el Gunbai que su abuelo le dio en su 10º cumpleaños. Fue el que una vez, él mismo llevó. Me gustaría saber su nombre. Anbu se giró, mirando con sorpresa al joven que estaba frente a él. Era muy semejante a Uchiha Madara, incluso diría que es él cuando fue joven. Uchiha Itachi, Anbu de Konohagakure no Sato respondió, estoico como siempre. Una ligera sonrisa apareció en el rostro casi inexpresivo portador del Gunbai. Bien, Itachi-san. Soy Uchiha Naruto. ¿Bailamos? En Konoha, 13 años ya habían pasado desde el ataque del Kyuubi. Mucho costó al actual Hokage de que los Jinchurikis del Kyuubi no fueran educados como un arma o dados a Shimura Danzou. Ese hombre estaba hambriento de poder. Sin duda haría cualquier cosa por conseguir con sus planes. Ahora, ambos niños eran tratados como héroes, casi como dioses, lo cual aumentaba su arrogancia. Los consejeros casi lamían los pies de ambos niños, que ahora estaban en la academia y que aún faltaban 2 años para que la abandonaran. Pronto serían genin. El Sandaime miró la documentación que tenéis frente a él. Aunque no fuera el Hokage actual, seguís teniendo gran influencia en asuntos shinobi, así como voz y voto en el consejo y un despacho en la torre Hokage. Pero de la mayor parte del papeleo, se encargaba el Yondaime. Dejo el papel en la mesa y miro a través de la ventana de reojo. Aún pensaba en el niño de Izuna y Tomi, el cual había desaparecido y no pudo encontrar. Se giró, cuando un Anbu apareció en un Shushin de cuervos. Llevaba la máscara de cuervo, y estaba arrodillado frente al Sandaime. Sandaime-sama, su voz sino calmada, como siempre. Casi nadie conseguía sacar de quicio a este Anbu de actitud fría y seria. Misión cumplida. Bien. Espero el informe para mañana, cuervo. ¿Qué tal lo otro? El Anbu se irguió mientras se quitaba la máscara, dejando a la vista el rostro de Uchiha Itachi, el primogénito del clan Uchiha y futuro líder. Estoy listo, Hokage dice, con voz carente de emociones. El viejo mono parece querer despedir al joven de cabello azabache, pero este vuelve a hablar. Tengo algo que decirle. 1 año después. Frontera del país del rayo. Era un día frío, como cualquier otro. Últimamente, parecía que el mal tiempo seguía al viajero del Gunbai, como se le empezó a conocer al moreno de reflejos castaños. Este era Uchiha Naruto, joven que se asemejaba demasiado al difunto Madara. Llevaba el mismo peinado y estilo de pelo, lo cual a veces le daba problemas. Todos aquellos que sabían de la leyenda, tenían miedo del chico de 14 años que andaba de pueblo en pueblo, con esa armadura que tuvo que arreglar tras su último encuentro. Ese Anbu Uchiha, casi le mató con toda la habilidad que poseía. Le dejó una cicatriz con su Chokuto en el costado izquierdo. Pero gracias a que el Anbu no era malo, consiguió vivir, aunque muy herido, y de gravedad. Tuvo que quedarse en un pueblo pesquero, hasta que la herida cicatrizó. Sonrió de lado. A pesar de perder dicho enfrentamiento, aprendió el Shushin de cuervos de Uchiha.
Eso, tal vez le vendría bien en algún momento. A pesar de que tenía un gran control sobre sus reservas de chakra, aún le faltaba experiencia de combate, además de más jutsus en su repertorio. No había mirado mucho el pergamino de ninjutsu que su abuelo le dio. Siguió su camino, mientras veía como un séquito de ninjas de Kumogakure se acercaba. Vio a Insignia del Raikage en esta. Los guardias se pusieron en posición de batalla. Nada bueno parecía separarle este día, como aquel en el que se enfrentó a Itachi, el ninja más talentoso que había conocido. Se detuvieron, y de la carroza bajó un hombre musculoso de pelo rubio o barba de chivo. Gastaba unos grandes músculos, y parecía tener una gran potencia física. La mirada que le lanzó, le dijo que ese día no sería normal. El viajero del Gunbai simplemente suspiró. En Konokagakure, aplausos y vítores, además de diferentes gritos estridentes por parte de un gran número de chicas. Eso se oía por todo el patio de la Academia de Konoha, donde en estos momentos, se encontraban los futuros genin que podrían tomar su puesto dentro de un año si superaban las pruebas. Todas estas atenciones, iban dirigidas hacia un dúo en específico que estaba machacando a sus rivales, un par de civiles que se querían convertir en shinobi. Uno era rubio, de ojos azules como zafiros de 3 marcas en cada mejilla. Este, era Namikaze Menma, el que se autoproclamaba como el próximo dios shinobi. Y no parecía ir muy mal encaminado. Era un prodigio dentro de la academia, hijo de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. El otro joven de 14 años, era Uchiha Sasuke, uno de los últimos Uchiha, y el último Uchiha varón leal a la hoja. Su hermano mayor, Uchiha Itachi, casi extinguió el clan. Solo Sasuke, su madre, su hermana menor y otras distintas chicas, eran los que fueron perdonados por el prodigio del clan. Este dúo, eran los mejores shinobis de esta generación, siendo un diamante en bruto. Una chica de cabello rojo como la sangre, simplemente negó a lo que la mayor parte de sus compañeras hacían. Eran unas fangirls sin remedio. Esta chica, era Namikaze Mito, muy parecida a su madre Uzumaki Kushina. Sus ojos eran lilas y era muy similar a la mayor en su edad. Pero era más inteligente que su hermano gemelo, y no poseía esas marcas en su rostro. Era una de las 3 princesas de la hoja. Este será un año muy largo junto a esta chica, suspiró, irritada. Si supieran las pruebas, morirán como carnada. Frontera con Kirigakure. Niebla, eso era lo que se extendía por la zona. Kirigakure no Sato estaba situada en el mar, rodeada de niebla casi siempre, cosa que no parecía extrañar a cierto peliplateado que avanzaba veloz hacia la costa. Tenía que llegar a su barco para escapar. Llevaba una vestimenta ambú y una máscara de perro ocultaba su rostro. Una niña adornaba su espalda. Se detuvo durante unos minutos en la rama de un árbol. Había logrado matar al objetivo, y ahora volvía de regreso a su aldea. Tenía que darle la información al Yondaime Hokage y poder tomar un descanso. Se percató de una persona que avanzaba lentamente hacia él. Un Gunbai adornaba su espalda y su semejanza con Uchiha Madara le hizo temblar. Era el viajero del Gunbai. Frunció el ceño tras su máscara de perro. Tendría que enfrentar a este enemigo y luego volver a Konoha. Era un enemigo que pronto podría ser más fuerte. Hizo unos sellos. Raikiri. En Konoha, Mito dejó su cabeza descansar entre sus manos. Estaba agotada de tanto entrenamiento. Llevaba 3 años perfeccionando el uso de las cadenas de chakra, el Ketto y Genkai de los Uzumaki, y que ella había despertado gracias a su entrenamiento. Eso, trajo ciertos enfrentamientos con su hermano mayor. Suspiró.
habían caído ante él. Y ahora, avanzaba para matar a una pelirroja de ojos verdes. Con eso, la guerra civil terminaría. La mujer, conocida como Terumi Mei, líder de la resistencia, estaba baja de chakra. Habían lanzado un ataque contra las fuerzas del Mizukage, pero parecía que los superaban. Y ya estaba rezando por su muerte. Un dragón de agua surgió alrededor del chico, y con un simple movimiento de mano, lo lanzó contra la mujer, que cerró sus ojos. Raiton. Gran dragón de rayo. Rayos se formaron para dar forma a un inmenso dragón hecho de rayos azules, de ojos amarillos como los del inmenso dragón de agua que fue por la mujer. Ambos chocaron. Un inmenso estallido surgió en el lugar, y los dos se desvanecieron, mientras una nube de polvo se levantaba. Yagura bajó el brazo, extrañado. ¿A quién le quedaba fuerzas, como para hacerle frente? Un fuerte viento, despejó la nube de polvo que se había ocasionado por la colisión de ambos dragones. El Mizukage actual, se tapó el rostro con su brazo, evitando así que la arena se le metiera en los ojos. Lo bajó nada más el aire se desvaneció, y vio algo que lo hizo temblar. Frente a él, estaba Uchiha Madara, pero más joven. ¿Está bien? Mei mira con asombro al joven a su lado. Una cabellera negra ondeaba con el ligero viento, mientras dejaba así a la vista sus ojos azul oscuro. El fuego, causado por Jutsus Katon, hacía brillar la oscura armadura de color vino. Gunbai era lo que este joven portaba en su mano derecha, mientras lo apoyaba en tierra. Un rostro serio, inquebrantable. En realidad daba la sensación de ser Uchiha Madara. Y susurró. ¿Cómo alguien tan joven la hacía sentirse nerviosa? No sabía la explicación. Ese chico, la ponía tensa. Dio un paso hacia el frente, mientras veía al Mizukage temblar. ¿Sería de miedo? ¿De emoción? No lo sabía, pero debía enfrentar a este enemigo que sin duda lo superaba a él. Sharingan de 3 tomó desapareció en sus ojos, mientras giraban con furia. Genjutsu era lo que detectó. Debía combatir al Jinchuriki antes de que se transformara en Sandy. Se mordió el dedo, y frotó la sangre por el Gunbai. Fuinjutsu de sangre. Cadenas del dios de la noche. Con un movimiento del inmenso Gunbai, un viento fuerte surgió. Eso pareció hacer retroceder al hombre de corto cabello verde. Usó chakra para fijarse al suelo. Unos sellos, 3 en concreto, aparecieron haciendo un triángulo y en el centro estaba Yagura, haciendo fuerza por el viento. 3 cadenas negras rodearon al Mizukage, drenando el chakra del hombre del bastón, e impidiendo que pudiera acceder al chakra malvado. El viajero del Gunbai, apareció frente al Jinchuriki del Sandy, forzando su Sharingan. Con el Fuinjutsu, obligó a mirar a Uchiha. Yo te libero de este Genjutsu,